Rosa María Ordaz, periodista de medios católicos. Quiero darles un cordial saludo y bueno, en este momento me uno a esta bellísima iniciativa y programa, proyecto de Rescatando el Amor bajo el lema Despierta ya. ¿Por qué despierta ya? Después de todo lo que hemos vivido como humanidad, me refiero a esta pandemia del COVID-19. Creo que se nos están enviando mensajes muy importantes a pues a la humanidad con relación a qué estamos haciendo con nuestra vida y sobre todo que no somos eternos y que la mayoría tenemos como una fecha de caducidad, digamos, si es que no tenemos enfermedades terminales, una prox de cuánto tiempo vamos a vivir, pero necesitamos vivir el hoy como si fuera el último día. ¿Y por qué digo esto? Necesitamos estar preparados, las maletas ya listas por si en cualquier momento nos llama el Señor. Y para prepararnos, hoy quiero abordar este tema del perdón que me parece estupendo para todos nosotros porque es una parte vital de tener una maleta lista cuando el Señor nos llame. Quiero hacer una pequeñísima oración para darle gracias a Jesús porque es Él quien sana nuestras heridas. Gracias, Jesús, por hacerte pobre para hacerme rica. Gracias por llorar por mí para que yo pudiese sonreír. Gracias por padecer todo por mí para hacerme plena. Gracias por dejarte humillar, usar, rechazar, calumniar, traicionar, escupir. Te dejaste hacer un bullying verbal y físico que te llevó hasta la cruz por amor a mí. Y te mantuviste firme en tu silencio, porque me estabas gritando desde lo más profundo de tu corazón que querías que te imitara en todas estas adversidades y dolor por el que pasamos o por el que yo pasé. Me estabas, me estabas hablando, Rosa María, imítame, quiero ser tu inspiración. Desarrolla todas estas virtudes que estoy trabajando en medio del oprobio, las cuales te levantarán con autoridad. ¿Y cuáles serán esas virtudes, amor mío, amado Jesús? La prudencia, el silencio, la aceptación, la comprensión, la misericordia, el amor y la más esplendorosa, el perdón. Y con este punto en el que he terminado la oración, quiero retomar la virtud del perdón. Hablaré de una experiencia personal que viví, la cual fue muy dolorosa, pero también al mismo tiempo gloriosa. Por ahí dicen que de qué tamaño son tus problemas o tus adversidades, porque de esa dimensión es pues ahora sí que las bendiciones o la gloria que te espera. Para poder perdonar, necesitamos primero sentir el perdón de Dios y ser perdonados. Después, necesitamos autoperdonarnos. Posteriormente, perdonar a los demás. Y por último, también pedir perdón. Pero para pasar por estas fases, necesitamos primero vivir un proceso. En el 2003 perdí a mi hermano. Yo vivía en Roma. Me llamaron como a las 10 de la noche, tiempo de Roma, para avisarme que había fallecido. Yo, en cuanto escuché eso por teléfono, lo primero que dije, no es cierto.
no es verdad, porque es normal, primero viene la negación, no quieres aceptar lo que está sucediendo. Yo colgué el teléfono y grité. Como a los 20 minutos me vuelve a hablar mi hermana y me dice, ¿ya estás más tranquila? Y le dije, sí, no, pues quiero decirte que nuestro hermano falleció. Lo atropelló un autobús. ¿Y cómo fue eso? Un accidente. Parece imposible que tu hermano, siendo adulto, tenía 33 años, hubiera tenido ese descuido. Y pues efectivamente lo tuvo. Eh, yo colgué, toda esa noche no dormí, estaba estudiando para mis primeros exámenes semestrales, estaba también haciendo mi carrera en Italia. Y bueno, pues esa noche viví mi noche más oscura, la noche de Rosa María. ¿Qué pasó aquí en esta noche? Primero, yo estaba enojada con Dios y preguntaba por qué mi hermano y por qué mi familia y por qué a mí me estaba sucediendo esa adversidad o ese castigo, ese dolor. Cuanto más preguntaba, venía mucho dolor a mi vida. Y dicen que cuanto más ruido hay en tu alma, pues tú no puedes escuchar la voz de Dios. Cuanto más estás en silencio, cuando menos grito y hablo, puedes escuchar la voz de Dios. Lo primero que vino a mi mente, llorando, gritando, enojada, repitiendo continuamente las palabras que les acabo de decir, porque esto es muy común y normal, sale del alma, porque yo. También empiezas a escuchar otra voz que dice, ¿y por qué yo? Porque yo también morí en esa cruz por ti, porque yo di mi vida por ti. Entonces venían emociones eh, como contradictorias, confusas, ¿por qué yo? Pero alguien te contesta, sí, ¿por qué yo? Porque también yo fui a morir de esa manera en que morí y porque yo sufrí de, de esta forma en esa cruz. Yo seguía llorando, no quería escuchar, estaba aferrándome a lo que sentía interiormente y de pronto cuando tú lloras mucho, ¿te ha pasado que te cansas y viene el sollozo de... Cuando yo me cansé, de pronto alguien me dijo, ¿a quién te pareces? Bueno, es Dios hablando a nuestra conciencia. Muchas personas se preguntan, ¿cómo Dios habla a una persona? Es sencillo. Dios nos habla a través de nuestra propia conciencia y la conciencia te confronta. Y de pronto sentí que me decía, mírate, ¿a quién te pareces? Y yo, ¿a quién me parezco? No lo sé. Y vino una visión a mi mente, a mi corazón, pero sobre todo a mi mente. Eh, Vi al Señor en el huerto del Getsemaní. Y como vi a Jesús, lo vi llorando, temblando, sudando gotas de sangre, de tanta impotencia. Lo vi con una tristeza, como lo dice en la Biblia, siento en mi alma una tristeza mortal, así vino una reflexión en mi vida cuando describe la pasión del Señor. Lo vi confundido, lo vi diciendo, papá, si puedes aparte este cáliz de mi sangre, porque es muy duro lo que viene mañana. Jesús estaba visualizando que al día siguiente le iban a arrancar su piel en pedazos, iba a morir de sed porque tenía sed y le iban a dar vinagre o hiel, iba a morir de asfixia porque
la manera, la forma en que los brazos estaban abiertos, con unos clavos traspasados, su cuerpo pendiente de un madero. Desde el punto de vista médico-científico, se ha hablado de que Jesús también murió de asfixia, tuvo un paro cardíaco por la falta de oxígeno. Hubo una concatenación, una cadena de desenlaces a nivel físico dolorosísimos en su cuerpo. Jesús iba a cargar una cruz muy pesada. Jesús estaba viendo todo lo que estaba por venir al día siguiente, eh, sobre todo lo que acabo de decir, ¿no? Y él le dijo a su padre, ¿podrías apartar de mí este cáliz? Por favor, es muy duro lo que viene. Pero en ese momento me vio a mí, me vio llorando, me vio sintiendo en mi alma una tristeza mortal, me vio confundida, me vio temblando de impotencia, de miedo, de dolor, me vio sintiéndome sola y muy sola porque estaba lejos de mi país, estaba en una habitación, estaba experimentando todo esto y él al mismo tiempo eh, se estaba viendo a sí mismo en mí. Entonces, cuando me vio gritando y llorando y diciendo por qué yo y por qué a mí, y enojada con Dios, en ese instante Jesús dijo, papá, no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo gustoso voy, acepto esta cruz por amor a Rosa María, porque Rosa María me necesita. La estoy viendo cómo está. Entonces, ah, pude entender mucho la noche más oscura de Jesús en el huerto del Getsemaní. Sí voy. Todas las emociones que acabo de describir son las mismas que usted ha vivido, porque las ha padecido en un sinnúmero de eventos desgarradores de su vida. La soledad. Y pues no solamente la soledad, sino la impotencia, dolor interior, a veces dolor físico cuando es una enfermedad, um, la confusión, la negación a aceptar lo que estamos viviendo, el no quererlo y ante todo el sentirnos abandonados y el sentirnos eh, solos. Entonces, cuando vi a Jesús que dijo, sí voy, de repente como que algo sacudió mi conciencia más fuerte y dije, ¿cómo es posible que yo me esté ahogando en este vaso de agua? Sí, he perdido a mi hermano, pero Jesús sufrió y padeció lo mismo en esa noche oscura. Comencé a sentir mucho amor por Jesús y mucha gratitud a Papá Dios por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por mí, porque entendí el significado de la cruz. Pude reflexionar y pude comprender el sentido del dolor del hombre y por el cual yo estaba viviendo en ese instante. Jesús lo hizo por amor a mí, pero también lo hizo por amor a usted. Pero yo continuaba llorando, seguía llorando, porque pues acababa de enterarme de la muerte de mi hermano. Eh, Así fue toda la noche hasta el amanecer. Otra vez, de pronto, me cansé de tanto llorar. Y cuando vino el suspiro de que eso nos sucede a todos, nuevamente alguien habló a mi conciencia y ese alguien era Dios. Y vino una visión, al padre Abraham poniendo a su hijo en el altar del holocausto. Y
Sentí como si Dios me dijera, entrégame a tu hermano. Por eso, por eso estás llorando y por eso duele y sufres, porque no lo has entregado, significa no lo has aceptado. Yo dije, es muy duro, no puedo entregártelo, pero algo dentro de mí decía, sí puedes, pídemelo, no estás sola, yo puedo ayudarte a entregarlo. Si tú me ayudas, te lo entrego, porque yo sola en mis fuerzas no puedo. Dice Dios que cuando sabes pedir, Él te va a dar. Que si sabes tocar, se te va a abrir y si sabes buscar, vas a encontrar. Entonces pedí con inteligencia, no puedo en mis fuerzas, pero ayúdame a entregártelo. Dios sabía que tenía que entregarlo. Y yo le dije, no puedo, no puedo. Necesito de tu fortaleza. Y me dijo, hazlo como Abraham e Isaac. Usted conoce la historia. El hijo de la promesa y el único hijo. Y Dios le dice, entrégame a tu hijo, ¿verdad? Era difícil poder renunciar y ponerlo en el altar del holocausto, ofrecerlo, matar al único hijo, que era la promesa de la esperanza. Pues Dios me dijo, hazlo, yo te ayudo. Entonces hice mi rito interior, tomé a mi hermano en mis brazos y lo puse en el altar y le dije a Dios, aquí está, te lo entrego. Gracias por los años que me lo prestaste como hermano. Gracias por las cosas preciosas, por las cosas adversas. Gracias por todo el tiempo que tuve a mi hermano. Y así empecé a describir un sinnúmero de experiencias, las buenas, las malas, agradeciendo a Dios. Y lo puse en el altar. Cuando lo puse en el altar, yo le dije a Dios, ¿cómo duele? Solamente te pido una cosa. Quisiera estar en mi país, quisiera estar en el sepelio, en el funeral y acompañar a mi hermano, como quisiera. Y lloré mucho, pero le dije, sé que es muy, muy difícil porque estoy en exámenes, estoy comenzando, porque no tengo dinero, porque soy una estudiante y no hay cómo ir a México. Y también quiero decirte, como te dijo tu hijo valientemente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú quieres, me puedes llevar, para ti no hay imposibles, pero si no quieres, aquí me quedo. Y desde acá yo despido a mi hermano y desde acá estaré orando por él. Por supuesto, yo me moría de ganas de estar en mi país, de abrazar a mi madre, a mis hermanos, de acompañarlos, de estar con ellos en esta tragedia. Ese mismo día, bueno, ya para amanecer, como a las 7 de la mañana, 6:30, sonó el teléfono. El lugar donde yo vivía, me dijo la señora, "Mm, Rosa María, te hablan por teléfono nuevamente de México". Y una señora me habla y me dice, he sabido de la tragedia por la que está pasando tu familia. Solamente hablo para decirte pues que sí, que lo siento mucho y sé que tu deseo en estos momentos es acompañar a tu hermano. Hablo también para decirte que en cuanto abran los bancos aquí en México, yo te voy a depositar dinero para que vengas al sepelio y compres tu boleto de avión allá. Yo lloré, no sabía qué decir, eran muchas emociones al mismo tiempo y ante todo una gratitud muy grande a Dios. Yo le dije, si tú quieres llevarme, vas a poner los medios, para ti no hay nada imposible, pero si no, aquí me quedo y acepto valientemente, como lo dijo Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, aunque tú sabes que el anhelo de mi corazón es estar con mi familia. Y bueno, cuando colgué con la persona, me dediqué a buscar agencias de viajes en Roma para comprar un boleto. Eh, en ese entonces, todas estaban cerradas, era sábado, ninguna estaba abierta. Yo lloraba, mis ojos todos abotargados, y de pronto le preguntó a un policía en Roma si sabe de una agencia que esté abierta y me dijo, no ragazza, oggi tutto chiuso, hoy todo está cerrado. Pero, ¿por qué no hablas a tu embajada? Muy probablemente tu embajada te puede apoyar.
Curiosamente, 15 días antes yo había estado en un evento de mi embajada, había conocido al embajador Tovari de Teresa era en ese entonces, me lo presentaron y él se interesó mucho en el proyecto por el que yo estaba trabajando en Roma, un proyecto de voluntariado. Me dijo, si algo se le ofrece, no duden en hablar a la embajada para apoyarla. Hablé a su brazo derecho, a su secretaria, le dije todo lo que había sucedido y ella me dijo, ¿dónde te encuentras? Le digo, estoy en Piazza de la República. Me dice, quiero que vayas inmediatamente a tu casa, tomes tu pasaporte, no vayas a hacer maleta, únicamente tu pasaporte así y la ropa con la que estás. Y vete inmediatamente al aeropuerto. Por favor, no te demores. Y lo hice. Fui por mi pasaporte, mis documentos, ni siquiera me cambié de ropa, nada, me fui corriendo al aeropuerto. Ella me iba monitoreando en el tren antes de llegar al aeropuerto Fiumicino de Roma y me decía por dónde vas, ya estás llegando, etcétera. En cuanto estoy en Roma, perdón, en el Fiumicino, en el aeropuerto, ella me dice, desplázate a tal línea aérea, por tal puerta, hay un boleto de avión para ti, para ir a México. Y lo hice. Cuando llegué, lamentablemente ya habían cerrado el vuelo. Entonces yo le llamo y me dice, no te preocupes, vamos a ver otra opción. Fuimos a ver otra opción. E igual, cuando llegué, el vuelo ya estaba cerrado. Pues yo estaba llorando, no sabía qué hacer. Ella me dijo, lo siento mucho, ya la verdad no sé qué más podemos hacer. Colgué, estaba llorando y de pronto una persona que me vio ahí llorando me dio pues alguna información. Fui a ver otra línea aérea y gracias a Dios por esa línea aérea se pudo hacer que yo consiguiera un boleto de avión a mi país. Lamentablemente el avión salía sábado hasta las 7 de la noche, tiempo de Roma, con una conexión por Madrid y yo iba a llegar ya muy tarde a Madrid, como a las 11 y el vuelo salía entre las 12 una de la mañana. Bueno, eso fue lo que logré conseguir y gracias al boleto también pues que al dinero que me habían depositado en México pude pagar ese boleto. La secretaria del embajador, ella quería pagar el boleto, la embajada. Pues lamentablemente no se pudo y no se iba a lograr porque ella lo iba a hacer por una tarjeta de crédito y ella tenía que estar ahí personalmente. Entonces las circunstancias no se dieron porque no se iban a dar de esa forma. Tenía que estar la persona ahí. Y entonces yo lo logré con el depósito y la tarjeta de débito. Eh, Estoy en España y en España pues mis ojos todos abotargados, yo llorando, yo sin hambre, estaba mal y de repente se me acerca una persona, me toma el hombro y me dice, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Le describo toda la historia y me dice, yo le tengo una buena noticia. Le dije, dígame, pues yo soy el capitán de ese vuelo que va a México. Y le tengo otra buena noticia. Este vuelo va casi solo. La verdad, yo no sé cómo es que este vuelo va a salir a México, porque usted sabe, normalmente todos los vuelos salen de día y salen al mediodía, más tardar a las 2, a las 3, ¿no? Este vuelo es muy extraño. Cuando a mí me hablaron de que yo tenía que viajar a México a hacer, digamos, eh, pues hacer este vuelo, valga la redundancia, se me hizo muy extraño. El vuelo va casi solo y bueno, ahora entiendo por qué me dieron este horario. Me dijo, le tengo otra buena noticia. Por el tiempo, en el horario en que va a salir el vuelo, llevamos todo el tiempo a nuestro favor. Yo le había dicho al capitán que tenía mucho miedo de no alcanzar un vuelo temprano que sale de Aeroméxico, de León, perdón, de México a mi ciudad. Si yo no alcanzaba ese vuelo, a mi hermano lo iban a sepultar. Mi hermano había muerto desde el viernes. Entonces ya ustedes saben, por motivos de salud y el Ministerio Público había dicho pues, que mi hermano tenía que ser sepultado cuanto antes, pero estaban dando un tiempo porque venía la hermana de Roma para estar en el sepelio. Y me dijo el capitán, no se preocupe, yo soy el capitán y le reitero, vamos a llegar con muy, muy buen tiempo. Vamos a cruzar la línea, una línea en el espacio, ay, no lo sé cómo lo dijo él, es algo así como
como un milagro, ¿verdad? Y él me dijo pues que llevábamos todo el tiempo a nuestro favor por el cambio de horario. Y sí, llegamos como 1 hora y media antes a la Ciudad de México, pero algo que me impactó mucho fue que me dijo el capitán, ¿verdad? Eh, no cabe duda que su hermano tiene unas palancas muy grandes en el cielo y su hermano quiere que usted vaya al sepelio. Por eso le está moviendo todo esto y Dios para que usted vaya y lo despida. Y sí, eh, pude estar en el funeral de mi hermano. Pasaron muchas cosas en este inter y unos 20 días antes de que falleciera mi hermano, yo solamente escribía poemas, pero curiosamente escribía poemas al dulce significado de la muerte y me daba cuenta que efectivamente cuando mueres no hay ninguna muerte, simplemente hay una trascendencia. Y Dios me llevaba a escribir y me llevaba a contemplar la naturaleza, que en la naturaleza primero está la primavera, el verano, otoño y el invierno, pero no puede haber una primavera si primero no hay un invierno, tiene que morir todo para que luego venga el flor y para que luego venga el fruto. Y yo quedaba fascinada era Dios diciendo, ves, al final no existe la muerte, solamente hay una trascendencia. La muerte cuando alguien muere es el dies natalis, ¿no? Es el nacimiento a una nueva vida, es el nuevo aniversario, la nueva fecha en la que tú naces, pero a la trascendencia y vamos a lo que sigue. Y es lo más hermoso porque solamente aquí estamos de paso. Así fue. Yo escribía muchos poemas y escribí varios que después los fui reflexionando y que se dieron en la noche más oscura de mi vida. Mm, algo que Dios me pidió mucho, obviamente sepultamos a mi hermano, yo regreso a Roma porque yo estaba en exámenes, no me quedé a los novenarios, dormí solamente esa noche y me regreso al día siguiente. Y cuando estoy en Roma viviendo mi duelo yo sola, fue muy duro, pero antes de regresarme a mi país, perdón, a Roma, yo le dije a mis hermanos y a mi familia, es importante que perdonemos, porque yo sabía que había mucho dolor en el corazón de mi madre y de mis hermanos. Les dije, vamos a perdonar todo esto, nos tomamos de las manos, lloramos, gritamos, pedimos perdón y le dijimos a Dios que nos diera la fuerza para perdonar todo esto, porque el conductor del autobús era menor de edad, traía exceso de velocidad, nunca se detuvo y también cuando mi hermano falleció no quisieron apoyarnos con el sepelio. Fueron circunstancias de mucha injusticia y al final también perdimos nuestra querella de justicia como familia para, pues, para clamar, ¿no? Por esta justicia que todo el ser humano siempre lo queremos. El dueño del autobús, al parecer, era una persona del ámbito político con mucho poder y toda la querella la desvirtuó a su favor y nosotros quedamos totalmente desprovistos de justicia, tuvimos que renunciar a ella y eso para mí fue muy duro. Cuando yo regreso a Roma, estoy preparándome para mis exámenes, estudio y cada tarde era llorar, 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 gritar. Y porque yo no había vivido mi duelo, ¿no? Entonces sentía una voz que me decía, perdona, perdona, perdona. Yo dije, pero ya perdoné. Y Dios decía, sí, pero perdona, perdona nuevamente. Yo dije, bueno, Señor, si tú quieres, vuelvo a perdonar. Pero Dios me estaba preparando porque en esa semana me llama mi hermana de México y me dice, hablo para decirte que efectivamente lo que yo les acabo de decir, teníamos que renunciar y habíamos perdido, renunciar verbalmente y perdimos nuestra querella de justicia porque nos habían dicho que el caso era duro porque pues era un político, ¿no? El que estaba involucrado ahí y así fue. Y yo grité mucho y dije, no, no, no puede ser, porque si ya perdonamos, porque es que ahora no hay justicia. Y bueno, yo grité, me enojé, abrí la Biblia, me acuerdo que estaba llorando en mi habitación estudiando, abrí la Biblia y lo primero que me sale es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados en Mateo 5:11. Y yo gritaba y lloraba y decía enojada con Dios, pero ¿por qué me sale esta cita? ¿Por qué me dice si no hay justicia? Tuvimos que renunciar y no va a haber justicia para mi familia. Yo cerraba la Biblia enojada y llorando y otra vez la abría y me salía la misma cita, como si Dios estuviese diciendo, ya te dije que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y bienaventurados los que lloran porque serán consolados y bienaventurados los humildes de espíritu porque verán a Dios, etcétera. Y yo volví a cerrar la Biblia y me enojé y bueno, Dios en esa semana
delicadamente me fue llevando a diferentes niveles, me fue orillando a perdonar, pero solamente, no solamente a perdonar, sino a orar, porque después él me decía, quiero que ores, ora, ora, bendice, bendice. Y yo le decía, no puedo bendecirlos, no puedo bendecir, no puedo orar por ellos, no puedo orar por él, por todos los que se vieron involucrados, ¿no? Los abogados, etcétera. Y Dios me decía, sí puedes, y yo no puedo. Y si no puedes, ¿qué necesitas? Pedírtelo a ti, entonces pídeme lo que yo te lo voy a dar. Y Dios me dio la fortaleza, me dio la gracia, me dio los recursos, me dio su misericordia para que yo pudiera orar por ellos. Y, y así preparando los exámenes, lo último que me pidió, un abrazo. Ya perdonaste, ya estás orando por ellos, los has bendecido, pero ahora quiero que les des un abrazo. Y yo dije, bueno, pues es imposible porque estoy a 11,000 kilómetros de distancia y yo no sé cómo voy a dar ese abrazo. No, pues Dios me dijo, sí, yo quiero que des ese abrazo. Para mí en ese momento resultó fácil. Le dije, ok, si tú quieres que yo dé ese abrazo, que lo dé de corazón, tú pon en mi interior ese anhelo que yo pueda darlo, porque en mis fuerzas yo no puedo. Y Dios dijo, ok, sabes pedir, yo te lo voy a dar. Y sí, empecé a decirle a Dios, los bendigo, deseo lo mejor para ellos, para él, para el conductor. Lo perdono de corazón, lo perdono y quiero darle un abrazo. Yo nunca me imaginé que Dios me fuera a llevar a darle un abrazo a esta persona, al conductor. Eh, Pasó como un mes, terminaron mis exámenes, después venían las vacaciones y yo le dije a Dios, si tú quieres que yo vaya a dar un abrazo, tú vas a poner los medios porque dinero no tengo, soy un estudiante y he firmado documentos para esta visa en las que yo no puedo trabajar. Soy un estudiante y no tengo dinero. Yo tenía el primer boleto de avión con el que yo me había ido a estudiar a Roma, que era redondo por un año, y había un tiempo en el que no podía usarlo. Cuando pasan los exámenes, ya podía usar ese boleto y curiosamente, pues después eh, me dijeron en la agencia que ya podía usarlo, que ya era tiempo, que fuera a confirmarlo con la línea aérea. Y fue lo que hice. Me fui a la línea aérea, primero hablé, me mandaron a la agencia y me dijeron, sí, usted ya puede usar ese boleto para ir a México. Entonces, pues lo usé porque Dios así lo había pedido y me voy, me voy a México, llego a casa, veo a mi familia, le comento a mi madre, le comento a una persona que Dios había puesto en mi corazón que yo necesitaba ir a dar ese abrazo, no solamente perdonar verbalmente, sino dar ese abrazo, pero que yo no sabía cómo lo iba a hacer, porque era muy complicado, porque yo ni sabía, no conocía a las personas. Mi hermano había muerto en un estado de la República y todo el escenario se había desarrollado en un pueblito. Yo no conocía nada. Entonces, esta persona a la que le describí toda esta experiencia de lo que había vivido, me dijo, tú no te preocupes, ve, investiga cuánto cuesta un autobús, si hay autobuses para ese lugar y si no hay, pues yo te pongo un taxi, te pago todo, pero lo importante es que vayas a, pues a dar ese abrazo porque Dios quiere que lo des. Y Dios puso los medios con esta persona que me apoyó, que pagó todo y que fue un ángel, fue quien proveyó y fui a ese lugar, fui, me trasladé, me llevó un autobús, llegando al pueblito, llegué al Ministerio Público, me presenté y cuando yo me presento ante el juez y ante las autoridades y cuando doy mi nombre, pues se quedan sorprendidos. Y cuando digo que soy hermana de don Aciano, de mi hermano, pues ellos se quedaron todavía más impactados. Yo pedí el expediente por dos razones. Primero, para tenerlo y segundo, para conocer la dirección o las direcciones a donde me iba a desplazar para pedir perdón. Me dijeron que no me podían dar ese expediente, que solamente a la esposa o a la mamá. Y les contesté que yo había hecho un viaje de 2 días
para pedirlo y me dijeron de 2 días. ¿De dónde viene usted? Les dije de Roma, pues les describí también, ¿no? Quién era yo y por qué estaba allá. Entonces el juez me dijo, "Mm, puedo ver que estoy tratando con una persona con muy, una ética sólida y digna de confiar. Le voy a entregar este expediente, pero me va a firmar un documento y hágame una promesa que usted no lo va a emplear para nada malo". Y le dije, no, yo quiero buscar un fideicomiso para mis sobrinos que estaban pequeñitos. Se quedaron sin papá y mi hermano era proveedor. Mi hermana, perdón, mi cuñada viuda de 20 años. Entonces me dijeron, aquí está el expediente, firmé el documento y bueno, pues ya saben, cuando voy abriendo página por página, ahí voy viendo las direcciones de la persona donde me traslado y entonces vi que había mucha manipulación en ese expediente con direcciones, primero una, otra, que la persona tenía una edad y luego otra edad y lo más doloroso fue ver a mi hermano en la morgue, ¿no? Y ver a mi hermano tendido en el piso en el día del accidente. Eso fue muy duro. Eh, yo no podía seguir viendo, estaba llorando, pero sentí como si alguien me abrazara y ese alguien era Jesús y me decía, tranquila, yo ya te preparé para todo esto, te preparé para esto, no te preocupes, tranquila. Claro, me había preparado porque lo había visto a él en el huerto del Getsemaní, había contemplado la flagelación, lo había contemplado en la corona de espinas, lo había contemplado cargando mi propia cruz, lo había contemplado viviendo todas mis emociones desgarradoras, impotentes, etcétera. Y eso me había dado la fuerza y me había dado el amor y la misericordia para decir si se puede y lo voy a lograr. Si él lo había hecho por amor a mí, él me estaba gritando, yo te lo pido que también tú lo hagas. Mira, no estás sola, estoy contigo. Y lo hice. De ahí salí para encontrarme con la persona. Tuve que desplazarme como media hora de ese punto. Y recuerdo que me encuentro al abogado que llevó el caso de mi hermano, el que nos defendió como familia, y me dijo, ¿a dónde va? Y le dije, pues ya me voy. ¿Qué anda haciendo por acá? Y le dije que yo había pedido el expediente, pero para un fideicomiso. Se quedó tranquilo. Entonces me dijo, usted tiene que ir a tal punto del pueblito para tomar un autobús que la lleve de regreso a su ciudad. Le dije, sí. Me dijo él, yo la llevo. Y bueno, le dije, está bien, me llevó y cuando salimos estaba lloviendo y se hizo casi de noche. Cayó una tormenta y yo dije, ¿cómo voy a ir así a dar un abrazo a esa persona? Le dije a Dios, si tú quieres que yo vaya, en este momento quiero que se abra un cielo de primavera y que cese la lluvia, porque ¿cómo voy a ir yo a dar un abrazo? Mira cómo está lloviendo y casi se hizo de noche, eran como las 2 de la tarde. Y miren, cuando sabes pedir, Dios responde. En lo que íbamos llegando al pueblito, se fue calmando la lluvia y después quedó una brisa, salió un arco iris y un sol de primavera. Y eso era que Dios estaba hablando y diciendo, tú vas a ir a dar ese abrazo. Fui a dar ese abrazo, fui a buscar a la persona, estuve con la familia, conocí la familia. Cuando yo toqué la puerta, porque yo le dije a Dios, no me van a abrir cuando sepan quién soy, y Dios me dijo, tú diles que llevas un abrazo, que llevas un regalo. El regalo es un abrazo, ¿verdad? Toqué la puerta y dijeron quién es, y yo dije, traigo un regalo para esta familia. Y claro, ellos me abrieron, en cuanto me abrieron me identifiqué, se quedaron impactados y yo les dije, yo vine a darles un abrazo, no se preocupen. Vengo a nombre de mi familia, de mi madre, a nombre de Dios, a nombre de Jesús, a darles un abrazo de la misericordia de Dios, a decirles que hemos perdonado de corazón, pero sobre todo que yo he perdonado de corazón y quiero que ustedes se queden con este abrazo. La familia empezó a llorar, la señora. Eh, ella no me dijo que él estaba ahí, el joven que iba manejando el autobús, pero algo me decía, él está aquí. Pero ellos no querían decirme, eran varias personas. Y la señora lloró y me dijo, muchas gracias por venir a darnos este abrazo, Rosa María. Quiero decirte que desde aquel fatídico
día y accidente. Mi hijo no duerme, tiene pesadillas, no está bien, lo está viendo un psicólogo. Él no está bien, yo no estoy bien, mi familia tampoco, estamos mal. Y ahora que tú hayas venido a darnos un abrazo y a decirnos que nos has perdonado, quiero que le digas a tu mamá que yo como madre de mi hijo, dile que me perdone, que perdone a mi hijo, que desde ese día mi hijo no es el mismo y que no está bien, que tampoco él y nosotros como familia no estamos bien. Por supuesto, nadie estamos bien mientras estamos llenos de odio, de resentimiento, mientras no hemos podido perdonar, mientras no hemos podido pedir perdón, mientras no nos hemos autoperdonado, mientras no hemos sentido el perdón de Dios. Nadie tenemos paz en nuestro interior. Fue hermoso ese encuentro. Ella me dio varios regalos. Yo llegué cargada de regalos a mi casa. Fueron unos regalos muy significativos, hermosos. Una familia humilde. Me dio lo mejor de lo que había sacado de su cosecha. Me lo traje a mi casa y me dijo, quiero por favor que le diga a su mamá que yo envío todo esto como un regalo. Quiero darle un abrazo con todos estos regalos que estoy enviando y quiero decirle que, que, que acepto todo esto que Dios me ha enviado y que ahora hay mucha paz en mi corazón y en el corazón de mi familia y de mi hijo y muchas cosas hermosas. Cuando yo regresé a mi país, perdón, a mi ciudad, cuando regreso a casa y veo a mi madre y le describo todo, ella empezó a llorar fuertemente y le digo, ¿te sientes bien? Me dijo, hija, nunca me había sentido tan bien. Todo esto que me acabas de narrar, estoy sintiendo mucha paz en mi corazón, mucha paz. Mi mamá, mis hermanos, yo, la familia, esas personas a quienes fui a darle un abrazo, a quienes fui a hablarles de la misericordia de Dios, yo no puedo detallar verbalmente lo que sentimos al momento que nos perdonamos, que nos pedimos perdón y que nos abrazamos, porque solamente en el ámbito espiritual eh, no hay palabras para, para detallarlo, pero es algo que sucede y pasaron cosas primorosas, la paz en el corazón de mi madre, mis hermanos, en esa familia, yo, etcétera. Eh, a raíz de todo, de toda esta tragedia, que Dios la fue transformando en sentido, que la transformó en belleza, que Dios me enseñó en todo ese proceso, en esas delicadas etapas en las que me fue llevando a identificarme delicadamente con su hijo, con la cruz, me enseñó a conectar todo lo que yo estaba viviendo a la cruz y Dios estaba gritando, pásalo por la cruz, solamente con la cruz vas a poder perdonar, solamente conectado a la pasión de mi hijo, medita los misterios dolorosos, eso va a ir sanando tu corazón y vas a ir descubriendo una riqueza de virtudes hermosas que se van a ir desarrollando en tu corazón y que van a ser tus mejores recursos para ser libre y para poder perdonar y trascenderlo a niveles hermosos de libertad interior en los que te vas a quedar con la belleza, te vas a quedar con lo mejor, te vas a quedar con la riqueza, con la sabiduría, con la inteligencia, con la madurez, con la experiencia. Te vas a quedar con todo lo bueno y no lo malo de esta tragedia y vas a vivir llena de gratitud, de esperanza, de alegría y nunca vas a dejar de perdonar esto y te vas a convertir en una embajadora de mi perdón, de la cruz, vas a ser una portavoz del sentido de la cruz que muchas personas no lo pueden entender porque están en negación, porque se cierran, porque me culpan, porque ahí se quedan bloqueadas y no lo trascienden y no permiten que yo los vaya llevando de etapas a niveles, etcétera. Y fue como si Dios me dijera, tienes que pasar por estas etapas, ¿no? Lo conecté a San Juan de la Cruz, porque ustedes saben que San Juan de la Cruz vivió en una celda por 9 meses, un carmelita, un hombre santo que le había dado toda su vida a Dios y que
sin embargo, fue acusado injustamente y que en esa injusticia él vive en esa celda y él mismo le dice a Dios que estuvo a punto de renunciar a su proyecto de santidad, pero que Dios en la etapa de la oscuridad, en ese proceso por el que él está pasando, en esa catarsis, él descubre que Dios lo lleva a distintos niveles, como los que me llevó a mí, pero los niveles de San Juan de la Cruz son los mismos, pero nombrados de diferentes formas. Él dice que el alma tiene que pasar primero por la catarsis, la purificación, para después llegar a la etapa del alumbramiento, de la luz. Y cuando el alma da luz y da luz al sentido, al por qué y el para qué de lo que está sucediendo. Y después de esta etapa iluminativa o esta etapa de luz o de alumbramiento, viene la etapa unitiva, ¿no? Cuando el alma se une a Jesús, se une a Dios, cuando ya está lista, pero primero tuvo que pasar sus niveles dolorosos para ser, eh, para ser vaciada. ¿Y ser vaciada de qué? De mi derecho a no perdonar, ser vaciada de mi orgullo, ser vaciada de mi soberbia, ser vaciada de mis miserias humanas, de mis negaciones. Y una vez que soy vaciada, entonces comienzo a ser revestida. El alma comienza a llenar, a ser llenada, ¿no? Pero comienza también a ser revestida. ¿A ser revestida de qué? De las dignidades, de las virtudes del Cordero. ¿Y cuáles son esas dignidades hermosas? Comienza a ser revestida. San Juan de la Cruz dice de las joyas preciosas, ¿no? Porque Jesús empieza a ataviar a la novia, a su amada esposa, que también es la iglesia, que somos nosotros, porque Él da su vida, Él dio su vida por su amada esposa, que es la iglesia, que es usted, que soy yo. Y en pues en estas etapas, ¿no? La última, la novia, el alma tiene que ser revestida de las joyas preciosas. La empiezan a ataviar. Usted sabe, ¿no? Cuando la novia se casa, el velo, el perfume, las perlas, el manicure, le exfolian la piel, etcétera. Es un rito hermoso para que la reina quede toda esplendorosa y radiante para pues para llegar a la boda, ¿no? Para casarse con su amado esposo. Es lo mismo nosotros. San Juan de la Cruz dice que comenzamos a ser revestidos de toda esa belleza, de todas esas joyas preciosas y virtudes, esas dignidades que son las de Jesús. Entonces comenzamos a ser revestidos de la comprensión, la prudencia, la paciencia, la humildad, la misericordia, el amor, el perdón, etcétera. Y cuando ya estamos listos, entonces estamos listos para unirnos con el Cordero, ¿no? Y cuando estamos listos es porque somos libres, porque hemos entendido y hemos podido perdonar, porque nos hemos sentido perdonados también por Dios. Y al sentirnos amados, aceptados, perdonados por Dios, pero sobre todo cuando hemos experimentado la gratitud que Jesús murió y asumió y aceptó y se hizo responsable de todo mi dolor, de todo el dolor suyo, pero de todo el dolor de la humanidad, entonces nos convertimos en las personas más agradecidas y llegamos hasta agradecer por todo lo adverso, por todo lo doloroso que nos ha pasado en la vida. Y esto nos permite también entrar en niveles de humildad preciosos y entonces podemos perdonar lo que no hemos perdonado y podemos autoperdonarnos nosotros mismos y lo más glorioso, podemos también pedir perdón. La cruz nos lleva a morir a lo que no queremos morir. La cruz le viene a dar un sentido esplendoroso y glorioso a todo lo que estamos viviendo y también nos enseña a resplandecer en el dolor, a renacer en la muerte y lo más hermoso, ¿no? Nos muestra y nos enseña que todo lo que hemos vivido y padecido eh, tiene como yo lo dije al inicio, ¿no? ¿De qué tamaño son tus problemas? ¿De qué tamaño es tu tragedia, tu enfermedad? Pues ese es
Esa es la dimensión de lo que te espera en bendiciones, ¿verdad? Yo quiero cerrar este testimonio con, con algo hermoso. Quiero decirles que cuando nos sentimos tan aceptados, tan amados, tan perdonados, etcétera, que lo primero que sale del corazón es la gratitud. Comenzamos también a enamorarnos de la cruz, nos enamoramos de Jesús, nos enamoramos de su pasión y nos enamoramos de nuestra Madre Santísima, también de la pasión de nuestra Madre. Nos enamoramos de la pasión de Papá Dios, comenzamos a agradecer por todo y inconscientemente, sin darnos cuenta, nos vamos transformando en seres reparadores, en seres de luz, pero sobre todo reparadores. Eh, Empezamos a hacer nuestras oraciones eh, en gratitud, como lo que dije al inicio de este testimonio, pero también cada oración, cada misterio, cada rosario, eh, todo se convierte en sentido y se convierte más que nada en el propósito. Eso es la palabra. El propósito es reparar y desagraviar los dulcísimos corazones de Jesús y de María. Ese es a lo que yo quería llegar. Comenzamos a transformarnos en personas reparadoras. Reparamos el sacratísimo corazón de Jesús, reparamos el sacratísimo corazón de Papá Dios, reparamos el sacratísimo corazón de nuestra Madre Santísima, el corazón de ella, ¿verdad? Porque sabemos que todo esto que ellos vivieron fue por amor a nosotros, la pasión de los tres. Y entonces siempre decimos, bueno, pues lo que a mí me pasó no es gran cosa, ¿verdad? Porque ellos fueron hasta, ella renunció a su hijo por amor a nosotros y fue muy doloroso. Y para Jesús, Jesús renunció a su vida, renunció y dio y se vació hasta la última gota de sangre por amor a usted y por amor a mí, para que podamos perdonar. Nosotros no podemos ser perdonados si no perdonamos primero, y Jesús lo dice en los evangelios cuando describe algunos pasajes, ¿no? De alguien que le debía a una persona al rey, el rey le perdona y cuando él va caminando se encuentra otro que le debía y él no le perdona, entonces lo manda a llamar el rey y le dice, pero yo te perdoné a ti, tú necesitabas haber hecho lo mismo. Jesús está dándonos a entender, ¿verdad? Está hablando que para poder ser perdonados por Dios necesitamos perdonar. Entonces, yo los invito a todos aquellos que han escuchado mi testimonio a que despertemos ya y que después de esta pandemia y de todo lo que hemos vivido, Dios nos está dando oportunidades maravillosas de que redireccionemos nuestras vidas, que le demos reversa a todo lo que hemos vivido y que pues que pidamos perdón, que cambiemos nuestro estilo de vivir. La Virgen de Garabandal dice que uno de los milagros es de que va a haber una iluminación de conciencia y en la iluminación de conciencia se nos va a mostrar nuestra vida desde el momento en que nacimos hasta el momento actual en el que estamos, pero también vamos a ver nuestra vida, todo lo que dejamos de hacer, lo que no hicimos, lo que deberíamos de haber hecho y lo que las personas que necesitamos y que tuviéramos o que tuvimos que haber perdonado. Pienso que eso va a ser muy, muy fuerte, muy duro, ¿no? El ver también nuestra alma como Dios la ve, en dos dimensiones. Me imagino que con el pecado y también que hemos sido llamados a algo glorioso y algo grande, y que el alma es esplendorosa y que el alma, su estado con Dios es divino. Pero yo quiero, pues quiero terminar con esto, ¿no? Recuerdo que una vez le dije a un joven en una conferencia, imagínate que en este momento tú mueres y cuando estás en la presencia de Dios, Él te va a decir, tengo dos CDs de tu vida, ¿cuál quieres ver? Uno donde yo estuve y el otro donde yo no estuve. Y el joven va a decir, pues muéstrame donde tú estuviste, porque donde yo no estuve ya sé cómo fue mi vida, ¿no? Una vida de rebeldía, drogas, alcohol, divorcios, pornografía, una vida vacía, una vida llena de enfermedades, etcétera. Ahora quiero ver, muéstrame la película de mi vida donde tú estuviste en mi corazón. Una vida ordenada, una vida de virtudes, una vida de valores, una vida de respeto a Dios,
una vida donde hizo los mandamientos realidad en su corazón, una vida donde perdonó todo, una vida donde Dios sanó sus heridas, una vida donde nunca se divorció, una vida donde puede ver o pudo ver hasta su tercera generación, una vida hermosa, una vida exitosa, una vida sin drogas, sin alcohol, una vida exitosa en toda la extensión de la palabra, una vida plena, eh, una vida donde donde la persona muere o murió, el joven le dijo, moriste de vejez y no de enfermedad, porque saben, también la falta de perdón, el rencor, el odio, origina muchas enfermedades en nuestro cuerpo y eso ya lo han dicho los expertos, los médicos. Pero cuando perdonamos, hasta somos sanados de enfermedades en nuestro cuerpo. Yo ya no me quiero extender más. Yo fui sanada de enfermedades en mi cuerpo, enfermedades que los médicos dijeron, pero ¿cómo sanaste, Rosa María? Y yo le dije al médico, no lo sé, pero sí tengo una respuesta, pude perdonar. Y cuando le dije esa palabra al médico, él me dijo, ahora lo entiendo todo, sí creo que tú sanaste de esta enfermedad y de estas otras porque lograste perdonar. Gracias por compartirme esto, me dijo el doctor. Miren, eso es lo que quiere Dios. Él quiere que a través del perdón y que cuando unimos todo a la cruz, Él quiere enseñarnos a resplandecer en el dolor, a renacer en la muerte. Él quiere curar nuestras heridas y Él quiere llenar nuestras vidas de sentido, de belleza, de esperanza, de amor, de libertad, como lo hizo conmigo. A raíz de toda esta tragedia que se convirtió en algo tan doloroso, pues confirmé mi vocación como laica consagrada a Dios y también me hice poeta, me hice escritora, etcétera. Yo quiero cerrar este testimonio con, con esta oración hermosa que Jesús nos dice y Dios, que cuando nosotros reparamos y desagraviamos y pedimos perdón y perdonamos y nos autoperdonamos, perdonamos a los demás, intercedemos por los demás y pedimos perdón por los pecados del mundo entero, de aborto, de la carne, etcétera. Consolamos el corazón de Papá Dios, apapachamos y consolamos el corazón de Jesús. Apapachamos y consolamos y ayudamos a sanar las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús, de su Padre y de nuestra Madre Santísima. Y cierro con esto. Padre eterno, yo te ofrezco todas las heridas de tu amado Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su Sacratísimo Corazón y su preciosísima sangre, la cual fue derramada de sus heridas en reparación por mis pecados, por los pecados de mis antepasados maternos y paternos, por los pecados de mis padres y por los pecados del mundo entero y mis propios pecados. Esta oración hay que decirla 3 veces y cuando la hayamos repetido durante 3 veces es importante que estemos conscientes que con esta oración le estamos diciendo a Dios, perdóname, te pido perdón por todos los pecados del mundo, por los pecados de mis antepasados maternos y paternos, porque también ahí hubo mucho pecado. Usted sabe que en las familias ha habido cadenas de pecados de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción, de mentira, etcétera, de divorcios. Yo te pido perdón por todo eso, perdón por los pecados de mi generación más inmediata que son mis padres, perdón por los pecados de toda la generación actual de mis padres y la que ya no vamos a ver, la que ya no voy a ver yo. Te pido perdón por mis propios pecados y nuevamente por los de todo el mundo y te digo, perdóname, a nombre de todos ellos, perdóname, Papá Dios, perdóname, Jesús, perdóname, Mamita María. Lo siento mucho, de verdad lo siento mucho. De hoy en adelante te voy a dar lo mejor, con mi vida, con mi testimonio, con mis oraciones, con mi entrega, con mi trabajo, con mi testimonio como persona. Es lo mismo que hizo Jesús antes de morir. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Soy Rosa María. Muchísimas gracias por haber escuchado pues este testimonio y nuevamente te digo, despierta ya. Dios quiere que en estos tiempos nos transformemos en seres de luz para los demás y en seres de respuesta al por qué estamos viviendo todo lo que estamos padeciendo como humanidad.
con esta tragedia global del coronavirus, que sin lugar a dudas está sacando lo mejor de nosotros como hijos de Dios y como seres humanos, creando una conciencia y sacudiendo nuestras conciencias, acercarnos a Dios y a convertirnos y a reconvertirnos continuamente en nuestras vidas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Están en mis oraciones. Por favor, ustedes ténganme en las mías.